Gente, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña Juan David Correa. Juan David, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación y gracias a ustedes allá. Pues Juan David Correa es escritor, periodista, literato colombiano, editor. Estudió en la Universidad de los Andes, estuvo en una larga carrera como periodista cultural en El Espectador, en otros frentes, en Arcadia, y estuvo en el Ministerio de Cultura hasta febrero de este año. Así es. Y pues después de que salió de ahí rápidamente lo vimos aparecer con un proyecto, un canal al que además le tengo un poquito de envidia con esos invitados que logra alinear, pero que está muy chévere, que les recomiendo si no lo han visto, que se llama Conversaciones Pendientes. Lo encuentran en YouTube como Canal Juan David Correa. Así es. Y tiene una columna en cambio de la que vamos a hablar. Usted tiene varios libros, pero para no ponerle yo la lista de todos, ¿cuál le gustaría mencionar acá de los que ha escrito? Mencionaría hoy y este año El barro y el silencio, que es una crónica familiar sobre la tragedia de Armero, una tragedia que ocurrió en el año 85, hace 40 años, se van a cumplir este año el 13 de noviembre y que creo que es una de esas conversaciones pendientes que tiene el país, porque Armero hubiera podido prevenirse, hubiera podido abordarse de otra manera, pero no me voy a extender, así que El barro y el silencio, publicado por Laguna Libros, sin duda creo que es un libro que quiero mucho y que me ha acompañado todos estos años. Chévere, lo vamos a poner en las notas del episodio. Bueno, yo tengo una lista siempre de gente con la que me parece chévere hablar. Usted estaba en esa lista, pero le pregunté a alguien en el canal a comienzo de semana a quién les parecería interesante que invitáramos para hablar sobre esta coyuntura en la que estamos. Y alguien puso Juan David Correa. Y yo dije, claro, pero por supuesto, y usted muy amablemente abrió el espacio y tenía el tiempo. Y a ver, pues para empezar esta conversación, estamos cerrando una semana tumultuosa con un episodio pues de violencia política que sacudió la discusión pública y a la sociedad colombiana y a una cantidad de personas que, como usted y yo, estamos en una generación donde esto nos toca ciertas fibras, a otras generaciones a otras, pero que no es tampoco ajeno ni muy distinto a lo que pasa en otras partes del país. Pues en particular yo ahí mando rápidamente un mensaje para la familia de Miguel Uribe, que esperamos continúe su recuperación. Pero alrededor de todo esto, que lo podemos ir desagregando, pues surge inmediatamente una discusión en la que he estado pendiente de lo que usted ha dicho, algunas de las cosas que ha escrito, o en Twitter, en la columna, y cosas que yo también he pensado para que podamos, digamos, poner sobre la mesa esas diferencias y tal vez dar a la gente como una perspectiva más amplia. Y yo quería empezar con una idea que a mí siempre me da vueltas alrededor de esto, y es que las campañas son siempre con la idea de que es que tenemos que unirnos, es que tenemos que estar juntos, es que tenemos que sumar. Esta vez se movió en redes sociales el bajémosle el tono, bajémosle el volumen, algo por el estilo. Pero a mí me parece que lo que todavía no hemos podido poner sobre la mesa es que tenemos, pues como ha dicho en algunos de los ensayos Hannah Arendt, una necesidad de entender que la política finalmente se basa en la diferencia, porque no es otra cosa. Si estuviéramos de acuerdo, pues no habría política, si todo el mundo estuviera en la misma página. Entonces, para empezar, Juan David, pues me parecería chévere que nos diera como una lectura general de cómo se aproximó usted este episodio, que ya ha habido unos días para masticarlo, se combina por supuesto con la conversación política alrededor de la consulta popular, de la manera como el presidente le está hablando a su base, de lo que implica esto también en la conversación y por supuesto la reacción de la oposición, para ir por ahí arrancando. Pues gracias Carlos y mi gracias por la invitación a conversar, que creo que siempre es útil en estos tiempos que corren. Yo diría, lo primero es, yo me condolí de inmediato, sentí un estremecimiento muy grande con lo sucedido en Modelia el sábado pasado, el sábado 6 de junio, 7 de junio, perdón, porque evidentemente mi generación y yo mismo escribí una novela sobre el año 89, así que tenía 13 años y sé bastante sobre ese año porque me documenté muchísimo y porque para mí es un año importante. Entonces hubo en mí un estremecimiento y evidentemente lo primero que hice fue reaccionar, como he reaccionado a muchas, digamos, atentados, tentativas de homicidio en este país, y es condoliéndome públicamente, porque yo creo que eso es lo primero, y ahí hay una idea que quizás es interesante ver, y es quién no se unió en ese momento. Es decir, todas las fuerzas políticas coincidieron en pronunciarse solidariamente, así
muchos de nosotros que representamos una fuerza política de izquierda progresista en Colombia no estemos de acuerdo con las ideas, procederes y pasados de Miguel Uribe Turbay, que representa algo en este país, nos guste o no nos guste, lo representa. Pero eso evidentemente no podía ser óbice para no podernos unir ante un hecho atroz, como muchos de los hechos atroces que suceden en este país y que lamentablemente no tienen la misma, digamos, connotación de estos atentados políticos. Yo creo que toda vida debe ser cuidada en este país. Yo creo que este país con 900.000 víctimas contadas en 2 momentos de la historia, asesinados, no puede seguir insistiendo en que hay muertos buenos y hay muertos malos, ni siquiera cuando asesinaron o mataron a alguno de estos líderes guerrilleros o paramilitares. Yo me pronuncié públicamente celebrando o atacando, porque me parece que ahí es donde se pierde la humanidad y yo ahí no voy a entrar en esa discusión. Entonces, lo primero sería decir que es muy grave, que es muy sintomático, que puede tener muchas lecturas, pero que yo creo que esas lecturas también necesitan tiempo y paciencia. No se pueden hacer lecturas desde el día siguiente, como he visto en casi todos los análisis políticos, diciendo que la violencia de los 80 no era política, diciendo cosas como que hay un complot para, de alguna manera, crear un momento desde una orilla política. Yo creo que tenemos que reposarnos. Ahí es donde yo creo que sí hay que bajarle el tono, pero al análisis. La reacción es unida. Lo que pasa es que este país es un país que nos embiste de una y otra manera, casi que cada hora nos embiste con nuevos acontecimientos políticos exacerbados por las fuerzas políticas en este momento, porque lo que yo creo que hay hoy es una pelea política. No hay una pelea jurídica. Me parece fantástico que los abogados tengan todas las discusiones. Usted es abogado, mi madre es abogado, lo respeto mucho, tengo muchos amigos abogados y respeto la justicia colombiana y las instituciones de la justicia colombiana, pero la discusión va más allá de eso, me parece hoy, porque es la primera vez que gobierna un partido de izquierda, un presidente de izquierda, una sensibilidad distinta, y me parece que entonces se están poniendo en tensión ciertas cosas que creo que son naturales que se pongan en tensión, y como bien dijo Álvaro Forero Tascón esta mañana en Blue Radio, creo que nadie está violando la ley acá, creo que se están de alguna manera extremando argumentos, pero nadie ha pasado la línea, digamos, roja, ni unos, ni de un lado ni de otro. Hay una pelea política con extremos, por supuesto, con tensiones, incluso con conductas que se pueden leer como antiéticas, como... Todo eso está en uno y otro lado. ¿Qué es lo que tenemos que ver entonces? ¿Cómo vamos a resolver esta pelea política? Porque esta pelea política sí ha causado en el pasado, entre el año 48 y 62, 270.000 víctimas según la Comisión de la Verdad del año 63, y de ahí en adelante otras 600 o 700.000 víctimas hasta el día de hoy. Líderes sociales, firmantes de paz, acuerdos incumplidos, masacres, paramilitarismo, guerrillas aliadas con el narcotráfico, una sociedad que se encuentra, me parece a mí, en un despeñadero moral, porque no estamos respetando la vida. Y eso es lo que los liderazgos políticos deberían entender hoy. Bueno, entonces, a ver, vamos por partes porque sin duda tenemos que hablar de ese entorno político, pero quisiera desagregar algunos elementos sobre lo que sucedió después del atentado, donde además dentro de esos análisis que se empiezan a repartir a diestra y siniestra, me tengo que yo meter por delante porque también sumé una conversación, un planteamiento sobre este punto. Le dieron muy duro a Humberto de la Calle cuando salió en noticias. Yo creo que además de manera descuidada, porque no creo que él no sepa que está simplificando y que está planteando un argumento muy absurdo cuando dice que es que la violencia de los 80 no tenía unas raíces más complejas. O sea, me sorprendió por lo menos que viniera de él. Pero, y si quieres sumarle algo ahí también, pero el punto inicial sobre el que quería hablar es que, y ahí vamos mirando, sobre lo primero que a mí me llamó mucho la atención. Yo estaba aquí revisando un material para sacar un video el domingo, me estaba mirando todos los debates de los candidatos de Asobancaria, entre los que estaba Miguel Uribe. Y pues Miguel Uribe, creo que coincidimos usted y yo, no ha sido para mí nunca un actor político al que yo considere, digamos, ideológicamente cercano.
De hecho, tengo cierto desdén hacia las cosas que muchas veces plantea. He sido muy crítico de él desde cuando, durante el estallido social, subestimaba los efectos de la represión policial, hasta ahora mismo en el debate de bancaria, cuando planteaba que tenía que regresar la mano firme, unas políticas pues que para mí en realidad están lejos de donde yo estoy parado y que ojalá se recupere para que las siga defendiendo, pues porque es lo que él cree. Entonces, de hecho, cuando él está en la pequeña manifestación, está hablando, entre otras cosas, de cómo armarse, legalizar el porte de armas y eso es lo que estaba planteando él. Después habla algo del cuidado para personas de la tercera edad. Inmediatamente empieza a haber un virus de contenido en redes sociales muy duro, muy desagradable en cuanto a que estamos igual fetichizando la posibilidad de seguir el atentado, porque ya no era lo que causaba un atentado en la era analógica, sino está la cámara que vio el ángulo 1, el ángulo 2, están los espontáneos, está el carro con la mancha, está la ambulancia cuando lo están trasladando. Bueno, empezamos a ver una manera pues como casi pornográfica de seguir el atentado y la gente se desborda casi a manera de convulsión a reaccionar. Entonces, ese es un punto. Y el otro punto es las lecturas políticas que hay alrededor de lo que pasa en este momento. Y ahí podemos dejar de lado las teorías de la conspiración, ¿no? Sino un poco qué se dice sobre lo que está pasando. Entonces, yo en particular, la primera reacción que tengo es, me parece que no ayuda que esto esté sucediendo en un momento en el que el presidente ha utilizado y ha tenido unas formas con su megáfono muy estigmatizantes hacia ciertos contradictores y a ciertos líderes políticos. Dejemos ese ahí un segundo. Sobre este punto de cómo se consumió este tema del atentado, de cómo estábamos en ese delirio de redes, usted estuvo ahí pegado también. ¿Usted cómo vivió usted ese momento del atentado también desde el dispositivo o dijo como no, yo no me voy a meter a mirar esto en exceso? Hasta un punto, yo creo que me he cuidado y me cuido mucho de alentar a ese boyerista morboso que hay en todo ser humano. Es decir, todos queremos ir más allá si nos muestran algo que no es ordinario en nuestras vidas. Y si hay algo que necesitamos o queremos o creemos que podemos descubrir. Eso evidentemente está escrito en la literatura, está escrito en libros, las sociedades de vigilancia, la telepolítica, la idea de que todo lo podemos ver en un tiempo como el nuestro, eso causa mucha angustia. Entonces yo en un momento dije, yo lo que quiero es ocuparme, digamos, de mi emoción y de pensar que esta persona, pues primero no debe morirse, debe sobrevivir y hago, por supuesto, mis mejores intenciones para que eso suceda. Y segundo, lo que yo empiezo a ver ahí y lo que más me interesa ya no es ese acontecimiento porque yo no soy un investigador, yo no sé de técnicas forenses, sé que las imágenes son Y manipulables, usted no obvio, es detective de Twitter. en 30 segundos, o sea, eso es muy fácil, sí, pues pues todos lo sabemos, ya con inteligencia artificial usted puede hacer lo que usted quiera sobre una imagen ya creada, es decir, las herramientas de hoy, si uno sabe de cine, de arte, de guiones, yo tengo la fortuna de que tengo una esposa guionista, entonces entiendo gracias a ella de esto y sé que la política hoy es un guión, yo creo que uno se tiene que apartar de eso. ¿Qué fue lo que me interesó más bien? Además, por supuesto, de pronunciarme directamente sobre que creía que esto era realmente aterrador, es lo que se empezó a decir sobre eso. Eso, mirarlo en su conjunto, me pareció que era lo que yo quería comprender, es decir, cuál es la reacción y cómo muy rápidamente, y aquí tengo que ser quizás enfático, a lo mejor porque mi algoritmo no es tan grande, yo no tengo unas redes tan grandes, yo tengo que decir que la reacción de las personas liberales de centro y de derecha fue mucho más preocupante que de la izquierda sobre el acontecimiento. Esa lectura, de alguna manera paranoica, de estas personas que culpan directamente al presidente de la República, algunas de ellas, lo cual me parece monstruoso, crea entonces una respuesta en otras personas que están en la izquierda, que es la clásica respuesta de una conspiración, una conspiranoia que llaman, de decir, ustedes están atacando esto, pero ustedes fueron los que lo produjeron porque ustedes son expertos en hacer esto. Esa idea
ya no nos va a llevar a ninguna conversación, porque lo que hace es ya no extremar los argumentos jurídicos, sino los argumentos interpretativos sobre un acontecimiento que, insisto, probablemente no se va a aclarar. Lo sabemos nosotros que hemos crecido en este país. ¿Quién ha aclarado el crimen de Jaime Garzón? ¿Quién ha aclarado el crimen totalmente, ¿no? En su integralidad? Y todos esos crímenes tienen unos patrones y sabemos de dónde vienen, pero no se produjeron unos resultados reales. ¿Quién ha investigado a fondo o producido resultados sobre Jaime Pardo Leal, sobre el atentado contra Bernardo Jaramillo, el atentado contra Carlos Pizarro, Jorge Enrique Pulido, Guillermo Cano, y podemos seguir? Y llegar al Cadáver Insepulto, que acaban de además de editar una enorme novela de Arturo Alape, que se la recomiendo, que se llama El Cadáver Insepulto. Es una de las dos grandes novelas sobre el Bogotazo en Colombia. La otra es El Incendio de Abril de Miguel Torres. Entonces, eso no me interesa, ni tengo una opinión sobre eso, y me da incluso terror porque en esta sociedad que vivimos serialmente viendo televisión, podcast, vivimos todo como en episodios, pues la gente se engancha con eso, los medios lo saben, los productores de contenido lo saben, y empieza a armarse un relato que ya no nos va a permitir, insisto, un sosiego y una conversación. ¿Qué es lo que produce el lunes? Que se lance una invitación a los expresidentes o a los directores de los partidos, que los partidos reaccionan y que todo se convierte en una especie de caldo oscuro en donde uno no puede ver con claridad cuáles son las intenciones de todo el mundo en esto, que insisto es una disputa política. Entonces la lectura de lo que ocurrió, que la intenté escribir en la columna que publiqué hoy, que se llama El País de Sí, es que en efecto yo no creo, como han dicho estos sectores más de derecha, que volvimos a 1989, que estamos otra vez. Porque primero, las cifras de homicidios no son comparables, el estado del país no es comparable, lo sabemos, eso no hay que ponerle carreta, son hechos que este país no es el mismo de 1989. Ni por asomo, lo viví yo, era un joven de esta ciudad, aquí estallaban bombas prácticamente todos los días, petardos, o sea, esto era el pan de cada día. Estalló un avión en el cielo, el DAS, o sea, esto fue una cosa monstruosa, la Rochela, esto por todas partes. Sí, pero Entonces, déjame meterle una cosa ahí porque me parece clave este punto. Y además la columna, pongo también el link en las notas del episodio, pues es El País de Sí porque usted está sobre todo enfatizando muchas de las cosas que además conoció como ministro, de cómo existen procesos comunitarios, procesos culturales, aprendizajes de minorías, de grupos indígenas, del folclore, de los avances de la producción, es decir, de un sí muy grande que usted hace para decir, hay que aferrarse no a una esperanza vacía, sino a lo que realmente hemos logrado. Y dice, sí, es hora de dar la bienvenida al país que no tiene miedo a ser la luz poderosa de la vida. Sí, es hora de decirle adiós al pasado. Entonces, yo ubico ese argumento de volvimos al 89 dentro de los extremos de ese espectro, ¿no? Porque es que además pasa casi que un fenómeno físico porque se pero unen, sí, claro, pero esto lo dijo Alejandro Eder, lo sí. dijeron periodistas, lo dijeron políticos. Entonces no me parece que sean extremos, o sea, Bueno, no era, ¿cómo no, se llama? Un señor que es el patriota, uno de esos que uno dice, sí, sí, wow, sí. esto es como otro relato que pues ahí ya yo sí ni siquiera entro, ni siquiera a leer. Es decir, yo creo que el argumento se fue hacia sectores Sí, sí, moderados sí. y eso me preocupa. Sí, creo que también es muy efectista decir volvimos al 89, ¿no? Como en términos de ese eslogan en el que yo puedo generar una indignación en mis seguidores, digo volvimos a esto. Y se acuerdan, volvimos al país de las bombas. Y me parece importante lo que usted plantea en cuanto a que no es una expresión de los lugares más radicales del espectro político, porque ahí se han dicho cosas peores, sino más dentro de ese argumento yo lo pongo como, bueno, eso está en un borde como de que si uno lo mira y lo inspecciona dice, estoy de acuerdo con lo que usted dice en la columna, pero si yo me muevo un poquito más hacia adentro, hacia esa ventana de Overton, si uno le quisiera decir, de cosas donde yo pienso que no es menor, la última vez que mataron a un candidato presidencial en Colombia, uno podría poner a Álvaro Gómez en el 95, que ya no era en ese momento un candidato político activo, Era pero pues una era figura una figura política. política que había sido candidato presidencial, y antes de eso sí le toca ir al 89 al 90. Entonces, en ese sentido, pues para mí tiene una magnitud grande y tiene muchos otros argumentos que pueden salir, pero bueno, ¿y cuánta gente ha muerto en las regiones? ¿Cuántos líderes sociales han sido asesinados? Porque ahí también hay un argumento de cómo desde Bogotá esto se mira de una manera, pero
suponiendo que uno pudiera poner la gravedad ahí para que usted comente sobre ese punto. Y el segundo punto es que, para no ir lejos, el presidente un día antes le estaba diciendo a Miguel Uribe que él qué autoridad tenía cuando su abuelo había desaparecido a 10.000 personas. Y viene un poco por la vía del megáfono que ha tenido el presidente, donde entre otras le ha dicho a las periodistas muñecas de la mafia. Pero venga, es que separemos los epítetos a los acontecimientos. Yo Listo. coincido con usted en lo del 89, si vamos entonces a los acontecimientos, Sí, no a la interpretación y a la comparación efectista. Los acontecimientos entonces nos hermanan, como usted tiene razón. La última vez que mataron a alguien fue en el año 90 realmente, Carlos Pizarro. Lo asesinaron y fue el último candidato presidencial. Ahora vuelve a pasar. ¿Qué hermana entonces esos acontecimientos desde la lógica, ahí sí, periodística, histórica? No la hermana otro acontecimiento que no sea el narcotráfico. El narcotráfico en alianza con la política, que fue sobre lo que cabalgó la sociedad colombiana en los años 80. Así de directo tiene que decirse. Entonces, ¿por qué si el patrón yo lo quiero comparar con el año 89, a mí se me ocurre decir que fue el gobierno de Gustavo Petro? ¿Cómo se me ocurre decir eso si mi argumento lo que dice es volvimos allá, porque yo creo que son comparables estos acontecimientos? La violencia política de asesinatos políticos de candidatos no la produjo la izquierda. No la produjo ni siquiera la izquierda armada. Ni siquiera. Lo de Álvaro Gómez está por discutirse y hay muchas teorías. Pero los tres candidatos fueron, o los cuatro, fueron dos de izquierda, uno liberal, uno diría progresista, ¿verdad? Luis Carlos Galán, que estaba peleando contra el viejo Partido sí. Liberal. Entonces fíjese que si comparamos esas dos cosas, el que tiene la razón entonces es el presidente, que ha dicho esto es una junta del narcotráfico aliada con unos clanes políticos que se han estudiado, que están también en libros de León Valencia, de muchos estudiosos de la política del país, que han visto esa connivencia evidente a lo largo de nuestra historia. Esa sería como la lectura desde el acontecimiento. Después podemos hablar de los epítetos, que yo sí creo que uno puede conversar, pero ahí es donde yo quisiera empezar casi que a ser más delicado en las conversaciones, porque no todos se puede caber en la misma Sí, bolsa. sí, sí, pero venga, un par de cosas ahí, porque usted, solo para darle contexto a la gente, cuando se habla de posibilidades de que la guerrilla, la entonces guerrilla, hubiera estado involucrada en magnicidios, el caso que usted cita es precisamente el de Álvaro Gómez, que dijeron unos líderes guerrilleros ante la JEP que habían sido ellos. Mm, Y eso es una tesis que sí, tiene bastantes hilos sueltos, porque no era el hilo que se había seguido en su momento en las investigaciones, que parecía que era más otro tipo de y sectores. puede que hayan sido ellos en un contexto de los años 90, en donde la Sí, guerrilla ya estaba en alianza también con sectores del narcotráfico. Pero lo que no quiero, o sea, yo no quiero reescribir la historia. Lo que yo quiero decir sí, sí, es sí. que la confusión real entre esa comparación de argumentos es lo que nos causa una exacerbación, porque no podemos hablar. Una cosa es poner los hechos aquí, ¿cómo se llama? Las sentencias aquí, y los argumentos emocionales, orales sobre lo que estamos conversando y de la manera que lo estamos conversando. Son tres conversaciones. Cuando las unimos, creamos bombas. No, me parece, y creo que, o sea, tomo la anotación de algo que usted dice, porque yo mismo estoy tratando de poner sobre la mesa mis propias reacciones, Claro. reacciones que fueron más emocionales que otras, porque yo lo que ahora hago cuando eso pasa es que borro Twitter de mi celular, porque ya bastantes tempestades he Aprendido. experimentado, y es la mejor forma de decir, bueno, no voy a abrir un live, no voy a poner un tweet, ¿Qué si pensar? hago algo mañana. Y eso fue lo que hice, y además por escrito, que por lo menos me dio tiempo para pasar mi pensamiento por la palabra. Pero creo que acá hay algo bien interesante que usted dice, es que si vamos a traer de ese contexto de finales de los 80, comienzos de los 90, a un hecho similar ahora, el siguiente elemento que tenemos que poner en la mesa es la violencia política asociada al narcotráfico y a cómo desde ahí se han producido muchos de estos episodios. Entonces le preguntaría a usted, dentro de ese contexto, intentando no irse a asociar o a endilgar culpas o responsabilidades, ¿qué otros elementos le parece importante que uno tendría que poner sobre la conversación de ese contexto político en el que estamos ahora, o trayendo también elementos que son importantes de ese momento? La comprensión de la historia política, en la cual ni mucho menos yo soy una autoridad, simplemente soy un lector, un editor, alguien que ha pues frecuentado de una manera no profesional la historia, eso también hay que decirlo. Yo no soy un historiador profesional, ni me las doy de eso, pero de alguna manera siento que soy alguien informado,
que ha tratado de informarse sobre qué ha sido la historia de este país. Entonces, ¿por qué hablo de la historia? Porque sí que hay entonces unas continuidades históricas en unas disputas que se están expresando hoy de nuevo con una mayor intensidad. ¿Por qué hoy con una mayor intensidad pública, que la celebro, y no con una mayor intensidad de alguna manera anestesiada? Porque en este país borraron del mapa pueblos enteros, asesinaron millones de personas, miles de personas y cientos de miles de personas inocentes, campesinos, trabajadores, sindicalistas, mujeres, hoy todavía LGBTIQ+, líderes sociales. Entonces, yo creo que esa suerte de anestesia que perduró, yo diría en gracia y discusión, después del Caguán, cuando llegó la seguridad democrática a este país en cabeza de Álvaro Uribe, en donde a mi modo de ver hubo un nuevo pacto de las élites políticas en el país y se creó un nuevo partido y se le hizo trampa al país y juntos echaron para adelante. Ahí sí una cosa muy inconstitucional que fue el famoso articulito para la reelección, y el presidente que siguió puso, en vez de poner la discusión de entrada, la puso cuando ya se había reelegido. Entonces, todas esas formas, digamos, de anestesia de la sociedad durante 20 o 20 tantos años, pues evidentemente se expresan de una manera democrática, pública, feroz, en la esfera pública, y yo lo celebro. ¿Por qué lo celebro? Porque usted y yo estoy seguro que pensamos muy distinto y somos amigos desde hace tiempos. Yo me encuentro a la gente en la calle, yo le sonrío, la saludo. Yo le digo a la gente con la que estoy en paseos, pueden hablar mal del presidente, tranquilos. Yo tengo que hacer No, aquí. porque ¿qué odiaba yo en el uribismo? Que usted donde hablara mal de Álvaro Uribe, a usted lo sancionaban en ciertas clases sociales. Usted se tenía que ir porque usted era un guerrillero. Entonces, eso es lo que yo no creo que uno pueda repetir como verdadero demócrata, progresista y si quiere liberal, en mi sentir izquierdista y socialista, pero ese es otro problema. Lo que yo quiero decir hoy es, podemos expresar y habrá gente que tiene unas críticas y son válidas y no le gusta cómo habla el presidente y cómo se ha dirigido al país, y es válido. Yo puedo rebatir esos argumentos, pero tampoco voy a defender lo indefendible porque yo creo en proyectos políticos y proyectos de país. No creo en hombres. Yo detesté el gobierno de Uribe también porque se volvió una especie de santo patrono de una parte de esta Colombia en la cual no se la podía ni siquiera sugerir que estaban sucediendo cosas gravísimas. Sí, no, y yo no tengo interés como en ponerlo usted contra la pared para, si ve que Petro tiene esta contradicción y que es un poquito un ejercicio de radio de la mañana, ¿no? Como, Pero está bien. téngalo. Pero hay una primera cosa que me parece importante es, a ver, yo decía esto que le planteé hace un rato en la columna y puse un video en mi canal, pues de cómo para mí era importante tener en cuenta que había un contexto en particular del ambiente político en el que esto sucede. O sea, sí puede haber muchas críticas de dónde pone usted eso en la balanza o dónde pone el foco, ¿no? ¿Dónde están las gafas para hacer un énfasis mayor en uno u otro episodio? Y en particular yo les decía a mis amigos petristas, a la gente del canal que está en la izquierda, decía, ¿cómo no es relevante que haya un estado de conversación política en la cual el presidente ha tenido un rol importante para elevarle los decibeles a la conversación desde su megáfono? En mi opinión, además, con cierto nivel de disociación, porque el presidente tiene unos discursos inspiradores de paz, de amor, de convivencia, pero él se para en una tarima y es bien distinta la cosa. Hasta el punto pues que nosotros desde la sociedad civil le hemos puesto tutelas por eso y pues las hemos perdido, otras ahí medio avanzan, y él dice, es mi libertad de expresión, que además era algo que también decía Álvaro Uribe en su momento cuando le decía a Holman Morris guerrillero. Eso fue hasta la Corte Constitucional. Entonces, ¿dónde pone usted dentro de ese foco si de pronto uno lo está subrayando porque ahí está su sesgo o simplemente porque de mala fe quieres que ahí esté la conversación? Pero ¿dónde pondría usted dentro de eso como un ingrediente de este panorama en el que estamos? Y cierro simplemente diciendo que pues para muchas personas es una trampa de la forma y de decir que es que pero es que ese no es el país, eso no es lo que está pasando, y tal vez por ahí es la cosa, pero ¿dónde lo pondría usted? Yo creo que ¿por qué no son comparables primero los dos liderazgos? En primer lugar, porque las fuerzas adversas a este gobierno son muy poderosas.
En cambio, las fuerzas que estaban con Álvaro Uribe eran todas estas fuerzas poderosas, es decir, los grupos económicos, los partidos políticos, eh, parte de la iglesia de una manera determinante, todo eso hay que empezarlo a decir también, la universidad privada, digamos las clases altas y después, que fue la gran conquista del uribismo cultural, las clases medias y las clases populares, ¿cierto? Porque la representación de un padre, de alguien que iba a acabar, digamos, con eso que se había sembrado en el país, que era un estado, digamos, de excepcionalidad causado por una guerra que empezó desde el año 48 con intermitencias. Yo lo que creo es que la correlación de fuerzas entre un momento y el otro no se puede comparar, no es comparable para nada. Este es un gobierno y un presidente que no ha tenido ni siquiera la posibilidad de la duda. Y lo digo de verdad, porque aunque algunos líderes de opinión insistan en que ha tenido todo el espacio, si usted se pone a ver lo que pasa el lunes de esta semana que termina, lo primero que hace él a través de su ministro de Interior, no a través de su ministro de Interior y de la directoral, es citar a las fuerzas políticas del país. Y las fuerzas políticas del país le contestan que no lo reconocen. Y otras que no están ahí sentadas, como Sergio Fajardo, le dicen, a mí no me mande a llamar con nadie, a mí me llama usted. Pero Juan David, no sé si no es importante que el presidente levante el teléfono y llame a algunas de esas personas. No, para nada, es el presidente de la República. ¿Le exigían a Juan Manuel Santos que llamara a ellos? No creo. A los expresidentes le acepto, pero llamó a las fuerzas directores de los partidos políticos y precandidatos presidenciales. Los tiene que llamar el presidente. Si no me llama, no. ¿Qué es ese patriarcalismo y qué es esa cosa tan realmente decadente que vamos a instalar en nuestra sociedad? Mire, Carlos, si a mí me mandan a llamar, yo voy, no me importa, es el país. Yo también. No, yo como uno de ellos, sí, ¿me entiende? Si es que esto me importa. Yo estoy de acuerdo con la mezquindad de la oposición. Eso es el primer hecho. Y el segundo hecho, digamos, ese me parece muy grave. El segundo hecho es que al día siguiente, y ahí vi yo que usted trinó en el mismo sentido, se les ocurre irse a reunir con las fuerzas militares y decir que ellos no van a hablar con el gobierno y que lo desconocen. Yo digo, ¿esto en qué cabeza cabe? No, pues entonces, la de Fincho Cepeda. Entonces, imagínese cuál es la reacción política del otro lado. Claro, también es desmedida, tiene fuerza, porque usted que ha leído tanto sobre política y seguramente sabe mucho más que yo de eso, usted sabe que la política es una disputa. Si no tenemos eso claro en nuestras cabezas, vamos a seguir creyendo lo que nos quiso imponer el neoliberalismo. La política no existe. Aquí todos somos técnicos, queremos un país mejor, nadie piensa distinto, todos somos iguales, unámonos. Eso no existe. No existe en las familias. Yo no le puedo imponer a usted cómo educar a su hijo, ni usted a mí, aunque tengamos los mismos derechos todos. Pero sabemos cuáles son los propios límites internos. Entonces, no se le puede pedir al país que sea igual. Un país intercultural, un país regional, un país tan diverso, tan grande, no nos vamos a unir todos. Vamos a estar en desacuerdo, vamos a tener historias dolorosas que hemos padecido, de la familia rica que le robó a la otra familia rica, del campesino que le corrió la cerca al otro, del paramilitar que desplazó a del pueblo de las FARC que violaron unas niñas. Esos dolores están instalados en la sociedad. Que no lo puedan comprender los líderes políticos de este país, créame que a mí me parece arrasado. Yo no lo puedo creer, porque no puedo creer que la consideración de lo que usted y yo hemos vivido, usted es un poco menor que yo, digamos desde que yo tengo memoria, estos 40 años o un poquito más, no nos conduela y no nos diga, oiga, espérese. Esto no va a seguir así. Este señor nos está llamando y ¿sabe qué? Le vamos a ir a decir en su cara todas estas cosas que nos están molestando. Y lo vamos a hacer público. Y lo vamos a comprometer. Y le vamos a decir, a mí no me insulta más. Que sí fue la respuesta de algunos sectores, ¿no? Incluso de gente que les dijo, ustedes sí deberían estar ahí. Pero ok, estamos de acuerdo en que... Eso es como dos ideas que yo digo, esa correlación de fuerzas... Es muy difícil que salgan los empresarios a decirle le va a ir mal, es muy difícil que salga otro señor escribiéndole cartas de verdad procaces, tristes, amorales. Mire, de verdad, yo creo que el humor tiene que existir, el insulto tiene que existir, todo eso me parece que tiene que existir en una sociedad. Pero en la política
Hay momentos en donde tiene que imponerse la grandeza histórica y eso es lo que me parece que nos está fallando en la clase política. Sin quedarnos como en los calificativos y en las palabras que usa el presidente, pienso que sí hay una importancia en entender que el presidente no tiene el mismo micrófono del líder de la oposición, tiene de hecho una obligación constitucional de no poner en riesgo a través de las cosas que dice a la gente a la que gobierna. Eso pienso que es casi que una cosa obvia, pero que pues a los líderes políticos hoy en día como que no les importa mucho, siento que al presidente no le importa, pero una de las cosas que me ha chocado desde que pasó el atentado es que el presidente ha dicho por ahí 3 veces que Miguel Uribe está muerto, que fue un asesinato. Pero usted ha visto que es un lapsus. Ayer le estaba diciendo, de hecho, otro nombre. Entonces a mí eso, yo digo, no, no le importa al presidente, no, no está concentrado en que a esto hay que referirse de cierta manera. Entonces, solamente para subrayar cuando hablamos de cierta majestad, y yo le estoy hablando además como un centrista despechado, porque yo voté en segunda vuelta por Petro. Y ahí siento como quisiera que él tuviera una posición que le hablara de una manera más responsable y con mayor liderazgo a esa derecha o a esos opositores con los que yo no estoy de acuerdo en nada. O sea, que Efraín Cepeda, que además es un representante rancio y de número de la clase política colombiana, vaya a decir que se van a reunir con los militares. O sea, no estoy ahí, pero ni cerquita. Entonces, esa parte que va también a una idea, no sé si estoy abriendo muchas puntas, pero a medida que ha avanzado el gobierno del presidente, yo siento que esas banderas que sí puso un sector de la ciudadanía, que no están tan a la izquierda de su proyecto político, pues sí estaban y permitieron ese triunfo, pero no se reflejan en la manera como la agenda política se ha promovido. Entonces, estoy de acuerdo con usted en cuanto a que no le han dado el beneficio de la duda. Creo que en ciertos casos es así, que probablemente no lo han dejado y que le han saboteado las iniciativas. Es posible que también en Gracia y Discusión haya muchos escenarios, pero tampoco siento que sea la agenda con la que fue elegido, en cierta medida. Yo discrepo, pero no por, insisto, no por un fervor ni por una religión, sino porque estuve dentro del gobierno y entendí qué era lo que estaba pasando. Y lo que está pasando es evidentemente un desencanto por unas formas que son unas formas que se instalaron en ciertas, digamos, estratos de esta sociedad, lo cual es dramático que haya estratos. Y esas formas han molestado a tal punto y a tal nivel que se ha, de alguna manera, omitido todo aquello por lo que sí votamos. Yo voté por una disminución de la pobreza en Colombia y ha disminuido. Yo voté por la creación de empleo en Colombia y se ha hecho. Yo voté porque hubiera una reforma pensional y se está tratando de hacer. Yo voté porque hubiera una reforma a la salud porque estaba en crisis desde el año 93 con la ley 100 promovida por Álvaro Uribe y se intentó, pero la discusión y la imposibilidad de tener de alguna manera un poco más de pausa y sosiego, ¿cierto? Ahí sí lo puedo decir, de pausa y sosiego, pues imposibilitó todo y la convirtió en la piedra de toque de un enfrentamiento brutal y voraz entre ciertos actores de la sociedad. Todo estaba mal en la salud en Colombia. Probablemente había arquitecturas que se habían hecho bien, probablemente había ido técnicos y gente como nuestra, no sé si era amiga suya, pero creo que sí, nuestra amiga, pues no amiga mía, pero la querida de lejos, Tatiana Andy, sí. Andia, que trabajó mucho, o sea, hubo mucha gente como nosotros, que no son visibles, que eran abogados, gente que quería trabajar en esto, que intentó ir corrigiendo fallas de ese modelo, pero el modelo lo que pasa es que estaba, de alguna manera, nació con una concepción muy complicada sobre la salud y eso es lo que se estaba discutiendo. Pero yo sí creo, Carlos, que lo que no se ha visto en el impacto mediático, digamos, de lo que yo llamaría los medios empresariales, se ha visto, y eso me parece que hay que ir a verlo, hay que ir a tocarlo, en los lugares más lejos de este país. Yo acabo de volver de Nariño y yo veo a la gente agradecida porque se está haciendo un proceso de paz, así sea pequeño, con un grupo que se llama Comuneros del Sur, en un territorio de 10 municipios,
Y hay unas conversaciones y hay una idea de ir haciendo la paz a medida que se va conversando. Sí, hay fallas, falta el ordenamiento jurídico para todo eso. Es fallas, sí, claro que hay fallas. Pero ¿qué recibió el gobierno? Yo quiero decirle a los líderes de verdad liberales de este país, ¿qué recibió este gobierno como legado? O sea, recordémoslo, ¿de dónde venimos? Venimos de un gobierno como el de Iván Duque, que yo creo, sin calificar a esa persona, porque no me interesa calificarlo como persona, yo creo que fue la culminación de un drama en este país. O sea, es un gobierno absolutamente nefasto. Pusilánime es para mí la O sea, no palabra, se como puede sin creer que en este país, después de firmar un acuerdo, en vez de protegerlo, porque ya estaba firmado, se dedican a sabotearlo, sí. decir yo voy a hacerlo trizas. Imagínese el mensaje de un Sí, hombre sí. que tiene mi edad para este país. Yo que tengo 49 años, voy a hacer trizas a esos porque esos no tienen derechos, porque no han pagado lo suficiente, porque no me gusta la justicia especial para la paz, porque me cae mal Juan Manuel Santos, porque se caen mal entre ellos en un momento y en otro momento se vuelven otra vez amigos. Ya basta, de verdad, yo creo que nosotros todos crecimos en universidades, en grupos, con gente. ¿Por qué tenemos que instalarnos en esas lógicas tan voraces culturales? Eso fue el legado que recibió este gobierno. No podía haber un poquito más de paciencia, un poquito de generosidad, un poquito menos de racismo con la señora Francia Márquez, que por supuesto no es una técnica en el Estado. No fue formada para entender planeación nacional, como muchos de nosotros, porque no tuvimos ni el llamado ni la oportunidad. Y si yo hubiera sido llamado, que probablemente lo hubiera tenido, no como ministro, pero sí en otros cargos, digamos, director o alguna cosa, pues no hubiera aceptado, salvo que hubiera sido quizás en el último gobierno de Juan Manuel Santos, porque lo apoyé en 2014 a ojos cerrados, porque yo a esa paz y en esa paz me politicé, porque yo no puedo creer que este país haya votado en 2016, 17, 16, un plebiscito diciéndole no a la paz por mentiras como las que vuelven a instalarse hoy. Eso es un dolor para mí muy grande, tan grande que dije yo voy a hacer algo y me fui a hacer cosas a la Plaza Bolívar, solo con 10 espontáneos, con una gente ahí leyendo poemas, nada importante, pero yo sí entendí que había que disputar en la política un relato que ya no puede ser más. El relato de que los momentos son comparables, de que todo lo técnico se ha hecho perfectamente en este país, de que la reforma laboral ya existe, que para qué, venga nomás, por favor. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Nosotros tenemos en nuestras casas del privilegio, porque vivo y soy del privilegio de este país. Nosotros conocemos amigas y amigos nuestros que a sus empleadas hasta hace muy poco no le pagaban seguridad social. Nosotros conocemos cómo se le paga a la gente en el campo, en las fincas que cuidan para ir los fines de semana. Nosotros sabemos que aquí no hay un sistema laboral justo. Yo sé que a la Orquesta Sinfónica de Colombia, que eran músicos que tenían un lugar que había traído la misma gente de la élite a finales del siglo XIX y comienzos del XX a este país, fueron empleados públicos 80 y pico de años hasta que alguien como Álvaro Uribe le dio por decir, ¿y por qué vamos a tener música clásica? Oiga, ¿usted cree que este gobierno llegó a acabar algo? ¿Usted cree que yo me iba a ir contra Arbo? No, me le quitan todo a Arbo porque eso es... No, este gobierno, yo creo, y yo lo hice en el ministerio, llegó con la intención y un mandato de gobierno que era, se invierte en territorios excluidos, ¿para qué? Para cumplir el acuerdo de paz, porque hay municipios PEDET y municipios SOMAC en este país que todavía ni siquiera han sido atendidos, no tienen agua, no tienen luz. Ese es el drama de este país y yo creo que nos corresponde a nosotros desde el privilegio empezar a ponernos en cuestión, no para que nos quiten nada, ni para que no podamos vivir bien, ni para que no podamos disfrutar de la vida, pero sí para hacer un esfuerzo para que este país tenga un poquito más de justicia social, porque si no, no vamos a funcionar como sociedad. Y yo sé que a usted y a mucha gente le encantaría hoy irse a la Lindosa a ver los pictogramas y las pinturas rupestres de una catedral de 12.500 años que tenemos para nosotros, que es lo que trato de decir en la columna. Pero otras veces nos van a convencer de que no, de que allá no se puede ir, que eso es peligroso, que este país, allá solo puede haber guerra y violencia. Yo creo que no, y entonces hay que rebelarse, así uno sea minoritario y chiquito. Y en ese sentido es que yo he apoyado este momento. Yo creo que
Es un momento difícil, es un momento complejo para Colombia, pero ningún cambio es fácil. Y quienes hemos leído un poquito sabemos que las transformaciones sociales en cualquier lugar del mundo generan confrontaciones muy complicadas. Pues si no, miremos la historia de la humanidad, desde Grecia o Roma hasta hoy, pues ahí está la política. Sí, déjame meter ahí para avanzar en un par de temas y que nos dé el tiempo, porque una de las cosas que yo siento sobre la discusión del gobierno de izquierda, que además está en este debut, es que el retrovisor se vuelve más grande con razones, pues porque las hay, usted ha expuesto varias de la historia de violencia política, la desigualdad, el centralismo de este país, pero que a la vez pone sobre la mesa la pregunta de qué es responsable este gobierno. Pues porque siempre que lo hablo con alguien de esa orilla me dice, es que Petro no tiene poder, es que Petro no gobierna, o no en el sentido de lo que muchas personas creen que es que no gobierna, sino que no tiene la capacidad de hacerlo porque no lo dejan. Y en elementos como la paz total se ponen sobre la mesa y acá varias personas de las que han venido, acá estuvo incluso Jessy Arteta hablando cuando estaban haciendo la negociación con los nuevos grupos paramilitares, sobre hasta dónde son metodologías, hasta dónde es un problema de cosas que hay que corregir o hasta dónde hay una forma en que la izquierda tendría que haber hecho esto distinto. O sea, yo tengo que decir que para mí que no haya una sola noticia en este tiempo de una masacre en la que hubiera podido estar involucrado el ejército no es menor. O que la policía no salió a sacarle el ojo a alguien no es menor. O sea, en eso estamos completamente alineados. Pero sí me pregunto, como por esa responsabilidad política de, bueno, de todas maneras los que están acá en el timón son ustedes. O usted estaría de acuerdo en que realmente esa responsabilidad está decididamente disminuida por la capacidad que tienen los otros grupos de bloquear No, esa no gestión. creo eso y no creo que nos tengamos que resistir a la autocrítica. Creo que tenemos que ser autocríticos. Y el diagnóstico autocrítico tiene que pensar y decir las siguientes cosas. La izquierda, muchos de nosotros no conocíamos el funcionamiento del Estado, no habíamos trabajado en él. En ese sentido, había una orfandad de ciertos liderazgos políticos dentro de muchos sectores. Le pongo el sector de la cultura. Sí había técnicos, gente muy experta en burocracia, en tratados, en legislaciones, en lógicas de redistribución de recursos, de todo eso había. Pero no había política, no había una causa para defender los salarios y los derechos laborales de los trabajadores culturales en Colombia. No, eso no había. Eso no es que la cultura no es política. Entonces, claro que no estábamos preparados, muchos de nosotros. Ojo, no estoy diciendo que todos, había otros que trabajaron en la Bogotá humana, otros que ya habían conocido las instituciones por dentro, pero es muy distinto, creo yo, gobernar una ciudad o un país. Eso sería la primera autocrítica y yo creo que esta ha sido la oportunidad de formarnos política institucional y en el funcionamiento del Estado muchos y nos ha despertado el interés. Yo no estaba interesado en esto. De verdad, mis intenciones no iban por ahí. Pero me dieron la oportunidad y lo que pensé fue, yo no soy bueno para esto. Y lo segundo que pensé fue, pues tengo que aprender y tengo que ser responsable porque no he hecho sino criticar. No he hecho sino decir que los ministros tal cosa y que las ministras tal, y tengo que asumir yo, y tengo que asumir que me den palo, y que me critiquen y que hablen mal de mí. Sí, es la vida pública y yo no puedo decirle a todo el mundo, ay, mire, me hirió. Pues no, yo soy de allá y no le gustaría a mucha gente y tengo que aguantar porque yo asumí esa responsabilidad pública. Entonces sería la primera autocrítica. La segunda, ha faltado un orden sin duda. Ha faltado un orden, lo que llamaríamos una ingeniería o una nueva ingeniería de lo que queríamos hacer como gobierno, ya digamos en el funcionamiento y en las lógicas de conversación, de ejecución, de seguimientos. Ha faltado eso y eso sin duda, ¿para qué lo vamos a esconder? Eso no se puede esconder. Ahí ha faltado muchas cosas. Ha faltado confianza, confianza en nosotros mismos y confianza en otros, porque yo creo que si el país no empieza a confiar los unos en el otro, lo que se instala una y otra vez es, nos toca barrer a todos los que estén ahí, porque todos son pésimos, todos han trabajado para los de otros gobiernos y no nos quieren ayudar. Yo no estoy de acuerdo con esa lectura. Yo creo que las instituciones colombianas tienen mucha gente, entre otras mi mamá trabajó en las instituciones públicas de los gobiernos creo que López, Mikkelsen, hasta
hasta Uribe, que fue notaria, fue abogada de la Superintendencia de Notario Registro, hizo vigilancia en el país. Entonces, hay mucha gente buena en las instituciones colombianas. Yo creo que ahí faltó también un mensaje del liderazgo diciendo, oiga, ayúdenos, no tengan miedo, no tienen que hacerlo todo como antes, pueden denunciar la corrupción, no le teman a su jefe, tienen derechos, no se dejen. Si eso aparece en los liderazgos, créame que algo empieza a cambiar, y yo creo que ahí faltó confianza en la gente que había para empoderarla, y si no funcionaba y se comprobaba que estaba poniéndole palos en la rueda, pues hasta luego, ni más faltaba. Y finalmente, por supuesto, creo que ha fallado la comunicación, porque se le dejó la responsabilidad completa al presidente. Es un hecho histórico que un presidente tenga tal nivel de concurrencia y de comunicación. Ningún otro presidente lo había tenido por sus propios medios. Los otros lo lograron con medios de comunicación del gobierno, consejos comunitarios, pero un hombre con su propio red social haciendo esto es inédito en el país. Pero si lo dejaron o él quería, o sea... Yo creo que no, yo creo que faltó en ese orden que se insistiera desde antes de la llegada al poder, que como dice Pablo Iglesias, la batalla es cultural y pasa por la comunicación, y si uno no es capaz de comunicar esas cosas que usted dice, que no se han cumplido, que no se han hecho, que no se han, digamos, que derrotaron la promesa para muchas de las personas liberales y de centro que votaron por este gobierno, pues tampoco pasa nada. Entonces yo creo que hay un problema de comunicación. No hay medios en Colombia deliberadamente progresistas grandes, no hay. Hay medios liberales, hay medios conservadores, bueno, ya no, porque ya hay medios empresariales, pero no hay medios, salvo chiquitos. Pero medios en tamaño no hay. Sí. No, lo que quiero que hablemos de medios, pero en el tiempo que nos queda, quiero meter ese tema y uno más, pero antes el otro es que volvamos un segundo a lo de la consulta popular y cerramos con el tema de medios, que creo que es interesante y daría para otra charla. Y pues me va a perdonar la gente del sector cultural porque no vamos a hacer un balance de la gestión suya en el ministerio, porque además no fue para lo que yo preparé la entrevista, sino para esta coyuntura. Aunque sé que me van a decir, pero ¿por qué no le preguntaron por la ley de no sé qué? Bueno. Podemos hablar en otra ocasión. Sí, hacemos ese balance. Pero no, quiero volver a lo de la consulta popular. Yo oigo a Álvaro Forero, me parece una persona muy razonable, pero estoy, digamos, en desacuerdo con la interpretación de que eso no es un acto ilegal. Yo creo que es un acto ilegal, pero pues esa discusión no la vamos a tener acá. Es evidente que no es el punto. Bueno, pero yo sí le quiero tocar eso. Supongamos que tenga razón el argumento de la ilegalidad. En todo caso, no se está instalando ninguna dictadura porque la Corte Constitucional lo puede tumbar, ¿cierto? Sí, pero en control posterior, o sea, no lo puede... Bueno, pero hay controles. Sí, pero en Colombia, digamos, porque usted no está diciendo, oiga, es que el señor firmó un decreto que se llama el Estatuto de Seguridad y con ese decreto puede entrar a las casas de la gente sin orden judicial, puede detener gente en la calle. Eso se llama una dicta blanda o una dictadura o como que fue el periodo de Turbay Ayala. Estos señores no encerraron a una señora en el baño del palacio a esconderla para que firmara un articulito y sacaron una constitución adelante. Estos señores no taparon un lío de Odebrecht con unas cosas. Estos señores no hicieron una reunión en un hotel del norte de Bogotá con alguien que ya tenía participación en procesos de la DEA para dañar un proceso de paz. Esto no ha sido ninguna de las cosas que ha pasado en estos 2 años y medio, porque créame que yo sí me hubiera sublevado. Yo ante esas cosas no me hubiera resistido. Yo ese argumento se lo compro, Juan David, en cuanto a que uno puede decir que en diferencias de grado o en comparaciones de momentos muy indignantes de nuestra historia, que el presidente firme un decreto para convocar a una consulta popular sin tener la competencia para hacerlo, es digamos, relativo. Estoy ahí, aunque bueno, que sea... Sí, no, además, jurídicamente eso tiene otra discusión y yo ni más faltaba, tengo los argumentos. O sea, ahí está Eduardo Montealegre, ¿no? Además. Y todos los grandes abogados de este país discutiendo y me parece que son muy respetables todos. Es su deporte, pero su deporte, digo, el de los abogados, no el suyo. Pero el punto al que quiero ir es, hay una pregunta que empieza a abrirse en ciertos sectores que no están en el uribismo, que no están en la derecha, que están en el centro, donde yo estoy parado, y es ¿qué tan interesado está el presidente Gustavo Petro y su grupo político en respetar ciertas formas de la democracia? ¿Qué tanto le parece interesante o no hacerlo? Porque ahí es donde
y por eso quiero hablar de esto primero para desembocar en el tema de los medios, porque pues tiene que ver también mucho con eso. Porque el presidente firmó en mármol en la candidatura del 18 que no iba a convocar una asamblea constituyente, no fue para la campaña del 22, dijo Montealegre en algunas de las entrevistas de esta semana que habían cambiado las condiciones, pero hoy en día se está abriendo paso la posibilidad que eso eventualmente se haga. Yo creo que el presidente sabe, o sus asesores saben, que la consulta la van a bloquear casi que por las mismas razones que él las está convocando, que le van a decir, si para usted es una excepción de inconstitucionalidad lo que hizo el Congreso, para mí es una excepción de inconstitucionalidad lo que usted me está diciendo, yo no lo voy a hacer. Si me entiende, el argumento es como el super triunfo, que eso ya no lo de jugar nada, es como si usted tiene la carta, yo también la tengo. Y en últimas, el bloqueo de poder hacer esa consulta va a servir para movilizar a las bases en torno a una sensación de injusticia, de indignación, que además yo creo que el presidente sigue interpretando muy bien. Pero el punto fundamental para mí es este. El hecho de estar utilizando un mecanismo de participación ciudadana para poder de alguna manera movilizar una campaña política, pues porque estamos a un año de las elecciones, ya menos de un año, y de convocarla a toda costa, sí abre una pregunta grande de ¿será que están detrás de algo un poquito más grande que simplemente hacer la consulta popular? ¿Será que acá hay de pronto un camino por el cual van diciendo es que no nos importa porque es que hay algo superior a esto? Que a mí me suena al estado de opinión de Uribe, ¿no? Como es que el pueblo es el que decide, es que el derecho tiene que estar al servicio del pueblo y si el pueblo dice hay asamblea de asambleas, si el pueblo dice hay consulta y si el pueblo dice hay reelección, hay reelección. Entonces, ¿usted cómo interpreta esos temores desde estas orillas que me parecen no son necesariamente expresiones muy radicales del espectro político? Me parece que son temores que provienen más de una posición de clase que de una lectura tranquila de lo que está pasando. Y lo digo, ¿qué presidente en Colombia se ha subido en una tarima como se subió el presidente Petro ayer a insistir que no se va a quedar en el poder, que no se va a reelegir, que otra garantía, seguridad quieren que este señor repita eso en voz alta una y otra vez frente a la gente que le dice que reelección, porque la gente tiene derecho a gritar lo que quiera? Yo no estoy de acuerdo, yo no estaría de acuerdo en lo más mínimo en que nosotros cometiéramos el error histórico de hacer lo mismo que se hizo en este país, atropellando toda la arquitectura institucional creada por la Constitución de 1991, porque se dañó todo. Y al dañarse todo, miren la que nos metimos. Eso ni más ni menos es el precio que pagaríamos y yo no estoy dispuesto, ahí sí le digo, cíteme en ese momento y lo diré públicamente también. Yo en eso no estoy de acuerdo. Entonces, ¿más democracia? Yo no creo que haya más democracia. Segundo, estamos en un momento de disputa política y no se nos puede olvidar. Y ese momento de disputa política no se está solucionando, insisto, viendo a ver cómo se reelige a alguien. No está pasando eso, no está ocurriendo en Colombia eso, porque la gente, o más bien quienes analizan la situación, siguen leyendo el país desde la mirada de lo que teníamos antes de 2022, que era eso. ¿Qué va a hacer este? Porque este quiere es otra cosa. Es decir, este va a traicionar al anterior. Uribe, Santos. Duque, Uribe. ¿Cierto? Pastrana, Samper, una garrotera, ¿sí? Puñala lo que hace. Gaviria, pues el programa de Gaviria fue el opuesto al que estaba proponiendo Luis Carlos Galán. ¿Sí me entiende? Entonces uno dice, ¿pero esto qué es? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Cuál es la lógica de defender una democracia que se ha mancillado tantas veces, que se ha dañado tantas veces, que se ha degradado tantas veces, con unos abogados y unos constitucionalistas fabulosos, con una consecución de derechos para este país maravillosa, porque no lo podemos negar? Tenemos una constitución muy potente, pero muchas de esas palabras que están en esa constitución, pues no se cumplen. Entonces, yo lo que llamaría a la gente es, venga, ahí sí como dicen los eslóganes de las propagandas de las emisoras, calmémonos los que podemos entender que la política es una disputa y que sí hay planes, pues todos los grupos tienen planes. Es decir, ¿cómo así? ¿No hay planes? ¿No hay estrategia? Entonces, ¿para qué sirven las estrategias políticos, las campañas? No debería haber nada, debería haber un concurso de méritos. ¿Quién es el mejor para ser presidente? Entonces, hagan un examen.
Hagamos un examen y elijamos el presidente desde el IQ o desde las capacidades que necesitamos, pero eso no es la política. En este país nos metieron la idea desde el año 48 y desde las guerras civiles y desde la fundación de la República que hablar de política era producir violencia. Y yo estoy cansado de eso. Yo creo que tenemos que hablar más de política, cada vez más. Oiga, hablemos de la reforma agraria. Usted sabe más, ¿por qué no me explica? Cuénteme qué es lo que pasa. Como me decía el profesor Gutiérrez Sanín, me tocó volver, usted lo tuvo en un ajedrez la vez pasada, Sí, que me dio por la me cabeza. tocó volver a estudiar el reformismo del Frente Nacional para entender este momento y ponerme contra argumentos para ver si las lecturas que se habían hecho hasta ahora eran las correctas. Es decir, las insurgencias nacieron o no nacieron por la falta de tierra y las disputas de tierra en Colombia. Todas esas sofisticaciones son las que deberíamos discutir. ¿El Pacífico ha sido o no ha sido excluido históricamente? Digámonos la verdad. Es que si una carretera entre Quito y Medellín lleva 50 o 100 años sin poderse hacer y el país está lleno de carreteras, yo digo, ¿por qué no podemos hablar con argumentos reales? ¿Por qué seguimos creando una ficción? ¿Por qué creemos que el genocidio en la selva de los caucheros no sucedió? ¿Por qué creemos que el Catatumbo no lo llenaron de coca? ¿Por qué nos creemos todas esas cosas? Eso es lo que yo le digo a la gente. Mire, creemos una nueva confianza en un diálogo. No vamos a ser amigos, no nos va a gustar la misma música, no vamos a ir a los mismos lugares, pero este país es lo suficientemente grande, bello, poderoso, como para que no podamos caber todos y otra vez nuestro cerebro y nuestro cerebro reptil nos esté impulsando a que lo que se nos ocurre es el que tenga corbata roja, le cortamos la garganta, como dijo María Victoria Uribe, matar, rematar y contramatar, y el que tenga corbata azul lo colgamos de un palo. Ya basta. Yo creo que estamos hartos todos de eso. Hablemos para cerrar de periodismo y de medios de comunicación, que tal vez no nos dé tanto el tiempo, pero por lo menos para dejarlo abierto. Y con una sola idea de lo mucho que se podría decir ahí. Esto es algo que usted ha explorado con varios invitados de su canal. Yo vi la charla con Levi Rincón, con María Jimena Duzán y también con Ana Bejarano habló de esto. Y voy al punto de algo que usted mencionaba sobre Pablo Iglesias, a quien he tratado de tener acá, pero no he podido, que es la batalla escultural. Y pues yo he hecho mucha crítica de medios. De hecho, lo poco que he hecho sistemáticamente en periodismo ha sido sobre todo análisis de medios, crítica a la opinión, mucho sobre radio, alrededor, por ejemplo, de cómo Semana con Vicky Ávila al mando está apoyando la lavada del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe, en fin. Entonces creo que podemos estar muy alineados en varias de las cosas que usted plantea ahí. Pero a mí una cosa que no me termina de caber en la ecuación que nos propone el proyecto Izquierda en este momento es cómo va a ser mejor o más bien cómo puede ser una alternativa al periodismo comercial y a la crisis de confianza que tienen los grandes medios y los conglomerados económicos con razón, cómo va a ser una alternativa a eso, digo yo, un proyecto con elementos muy altos de propaganda. O sea, ¿cómo va a ser entonces? Bueno, si es el periódico, yo le digo periodismo alternativo oficial, y es, vamos a utilizar la caja del Estado, que eso lo han hecho todos los gobiernos, para financiar contenidos, pero ya con una mirada muy clara de financiar ciertas voces en el entorno digital, financiar una agenda que sin duda tiene elementos importantes, porque yo veo RTBC con frecuencia, sin duda tiene una mirada del país muy distinta a la que tiene Caracol, a la que tiene RCN, pero mi pregunta es si no se le está ofreciendo a la gente algo en últimas un tanto falaz de decir, este sí es el periodismo independiente. Entonces yo le diría, esa aseveración es falsa y espero no equivocarme. Y si alguien puede corregirme y tiene los datos, le agradecería. Pero yo estoy seguro que por lo menos desde lo que yo investigué con mis colegas ministros mientras estuve 1 año y medio, es falsa por una razón. Porque se está diciendo eso, pero no se está diciendo que este gobierno no dejó de invertir en medios empresariales. Porque yo invertí en El Tiempo, yo invertí en El Espectador, yo invertí en la W, yo como ministro de las Cuando Culturas se de las invirtió en Artes, pauta, sí, 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 sí puse dinero. Entonces, yo quisiera que alguien realmente me comprobara que este gobierno ha privilegiado unos pagos y unas inversiones sobre unos influencers, sobre los medios empresariales en Colombia. Yo le puedo afirmar que no.
Yo le puedo afirmar que si usted, creo que no la oye porque no ha tenido muchos debates con Julio Sánchez Cristo, pero yo que oigo la W todos los días, yo le puedo asegurar y le puedo hacer además las etapas exactas en donde el Ministerio TIC, por ejemplo, cuando estaba Mauricio Liscano, tuvo grandísimas inversiones en la W, grandísimas, todas las mañanas salía, ¿cierto? El Ministerio de Cultura tuvo crónicas en la W, hicimos un tema sobre García Márquez de muchas semanas, El Espectador, pagamos cualquier cantidad de especiales sobre sonidos para la construcción de paz los años que yo estuve. ¿Por qué? Porque yo creo que en general, y quizás hay errores, hay momentos en que no, y personas que no lo hicieron, pero yo creo que en general el comportamiento de buena parte de los ministros que yo, hasta los que yo conocí, era, no podemos hacer lo mismo, no podemos decir, vamos a darle todo a los influenciadores que nos están ayudando y les vamos a quitar todo a los otros. No se ha hecho, y eso lo puedo decir hoy. Lo que se hacía antes, en cambio, lo sé porque trabajaba en medios, era que todo se daba a esos lugares, porque usted y yo, que hemos tratado de hacer medios alternativos, entre ellos, aquí estamos sentados en uno de ellos, sabe lo difícil que es. Lo difícil que es conseguir dinero. ¿Qué pienso yo sobre la inversión pública en medios de comunicación? Que debería existir, que debería ser transparente y que debería ser igualitaria para todos y que debiera haber una manera en donde eso se publique y los gobiernos publiquen sus inversiones en pauta en medios de comunicación y la gente entendiera entonces que quizás con la lectura de datos en tal momento que había que posicionar un tema, mire dónde invirtieron y por qué invirtieron y cómo cambiaron esos discursos en esos medios y por qué se volvieron más suaves, por qué a este ministro lo dejaron de traer, porque todo eso sucede y usted lo sabe y yo lo sé. Entonces, yo creo que estamos llenos de falacias, de argumentos falaces, no por mala intención, porque nuestra lógica política emocional nos hace ver solo una parte del asunto. Entonces yo ahí es cuando digo, venga, no, me parece que es muy desconsiderado pensar que este gobierno ahorcó a los medios de comunicación. No, pero entonces déjeme, le abro el foco de la pregunta porque... pero usted me habló de la inversión. No, me parece interesante el punto, pero se la pongo distinto. O sea, creo que es un avance sin duda que la publicidad oficial no se esté utilizando como premio, como castigo a como se hacían otras administraciones, según lo que usted me dice, porque no es algo en lo que yo esté metido en el día a día, como en otra época sí observaba mucho, pues porque eso pasaba en las alcaldías, en las gobernaciones, publicidad como premio castigo. Y compra de coberturas positivas y compra de alianzas que en algún momento se pueden canjear durante elecciones. En fin, esto por ejemplo en la radio regional es terrible. Entonces, usted me dice, no, el Estado colombiano bajo el gobierno del cambio sí ha continuado apoyando a los medios privados en cuanto a la función de difundir lo que quieren hacer de sus campañas, pero también en cuanto a invertir, que exista un ecosistema de medios privados. Entonces, mi pregunta sería, el tipo de ecosistema o el mandato del medio público, el denominado public service, ¿sí? Porque claro, se ha puesto, por ejemplo, a radios comunitarias, eso lo he visto, pero el tipo de agenda o de mandato para los medios de interés público, dejamos parqueados a los influenciadores, es de alguna forma una manera, volviendo a Pablo Iglesias, de decir, toda comunicación es política y hay que hacer política con la comunicación y nosotros tenemos que asegurarnos de que esto transmita el mensaje que nosotros estamos moviendo, que me parece bastante claro. Eso, en últimas, le genera algún tipo de ruido frente, bueno, un esquema de un medio de servicio público podría tener unos balances distintos, podría tener unos contrastes que igual lo haría diferente a los medios de comunicación privados. Ese proyecto que es muy de la izquierda entrañable de América Latina en cuanto a el periodismo y la comunicación tiene una misión específica, que es promover el proyecto político nuestro. ¿Cómo lo ve usted? Pues creo que sí, creo que Pablo Iglesias tiene razón. La comunicación hoy es política y la política es comunicación. Yo creo que eso es innegable, pero porque el mundo cambió y el mundo es comunicación hoy sobre todo. Yo no puedo comparar este momento con el momento en que hubo, digamos, medios grandes, más hegemónicos, familiares, que tuvieron en sus equipos grandes periodistas que hicieron denuncias maravillosas y que se enfrentaron también a los dueños de sus medios, porque eran familias, no eran conglomerados empresariales, de una manera dura y lograron tener una agenda propia. Pienso
en la revista Alternativa, pienso en la que fue fundada por familias, Enrique Santos, es decir, gente de los medios hegemónicos, Antonio Caballero después, Gabriel García Márquez, con dinero ahí. Por supuesto, toda la unidad investigativa del diario El Tiempo en los años 70, Daniel Samper, entre otros, Herman Castro, Gonzalo Guillén, la unidad investigativa o los periodistas investigativos que formó Guillermo Cano en El Espectador. Entonces, toda esa fue una resistencia y después, por supuesto, la aparición de la revista Semana, en donde a partir del año 87, más o menos, yo creo que empieza a hacerse un gran periodismo de denuncia. Gracias a María Teresa Ronderos tenemos un lugar como Verdad Abierta para haber investigado todo el paramilitarismo. Entran gentes de izquierda declaradamente, como yo mismo, bueno, yo era un muchacho, pero Marta Ruiz, periodistas que se decían de izquierda y hacen sus carreras ahí con simpatías por la izquierda, y eso no era malo. Lo que pasa es que el mundo cambió y los medios se convirtieron en conglomerados empresariales. Entonces, otra vez, la correlación de fuerzas entre medios empresariales e influencers y pequeños medios, digamos, alternativos, incluidos algunos del establecimiento, no establecimiento, de la clase social media alta, pues es completamente anómala. ¿Cómo se informa la gente en Colombia hoy según las encuestas? Por televisión. ¿Y cuáles canales ven mayoritariamente? Los dos canales que podrían ser materia de otro debate, no lo creo que lo voy a tener, no vamos a tener el tiempo para tenerlo ahora, pero que de una u otra manera se convirtieron en monopolios de la información en Colombia, y eso es incontestable, y eso no lo ha podido revertir nadie, cuando aquí en Colombia había televisión pública con una lógica distinta de alquilar espacios, de tener unos equilibrios mucho mayores. Entonces, el problema de los medios hoy es que ningún periodista quizás tiene la intención desde esos medios de convertirse en un opositor deliberado. Periodistas, estoy hablando de la clase media, porque hay una clase dirigente del periodismo que sí tiene la intención de ser oposición, pero esos son muy claros. Pero sin embargo se autocensura porque no puede hablar de ciertas empresas, de ciertas cosas, de ciertas lógicas. Entonces, es un momento muy complejo para el periodismo. ¿Por qué abogaría yo? Porque volvamos de verdad a una discusión sobre cómo debe haber inversión pública en el periodismo, cómo debe haber un medio público mucho más sólido, con empleados de carrera, con funcionarios, porque lo que tenemos hoy es un canal que funciona a punta de contratistas. ¿Para qué? Para que cada persona que llegue de nuevo al poder contrate a los que le gustan y no respete unas continuidades históricas que se respetaron, por ejemplo, en Inravisión durante 50 años, desde que el general Rojas la trajo, la fundó y la creó, hasta los años en que Álvaro Uribe también la liquidó. Entonces, fíjese que estamos hablando de unas discusiones de fondo que yo creo que son las que el país debería estar dando. No si el señor es de esos epítetos como se dirigen. No, esa no puede ser la discusión de Colombia. Es que nosotros ya crecimos en otro lado, ya viajamos todos, incluso las clases populares ya están conectadas con el mundo. Las discusiones de Colombia que se imponen en esa esfera pública son muy chiquitas, y yo sí invitaría a los medios a que abramos, y a la gente de nuestra edad, que abramos el país. Y seguramente seguirá habiendo medios hegemónicos, empresariales, que tienen sus lógicas de mercado, que yo no pretendo acabarlos, pero yo sí quiero que existan medios de comunicación, que yo sé que usted también quiere que existan, como los que algunos hubo en el pasado y que yo creo que tendrían que existir más. Entonces, propaganda siempre ha habido. Propaganda, pues no es sino que usted mire los medios hegemónicos y empresariales. ¿Cuál era la excepción durante Uribe? Semana y Noticias 1. Esas eran las excepciones, y tuvieron una valiente batalla en contra de Álvaro Uribe y le sacaron unos escándalos muy gruesos, muchos de ellos también filtrados por las mismas clases políticas que se acostumbraron a dirimir sus peleas políticas entregando confidencias, papeles, documentos y grabaciones a los medios, porque si nos acordamos, no es que ahora se grabe más. ¿Cómo nació el escándalo de los narcocasetes de Ernesto Samper? Con unas grabaciones. ¿Quién hizo? Entonces, estos son lógicas que ha tenido la clase política colombiana, es lo que no se nos puede olvidar, y están dentro del mundo de la comunicación y están dentro de una batalla cultural que es un argumento importante para este momento, porque yo sí creo que en la comunicación se pueden dirimir muchas formas de ver el mundo, muchas lógicas culturales, y no deben primar unas sobre las otras. Esa sería un poco mi lectura. Es muy complejo el momento, pero sería maravilloso que en vez de estar escribiendo todas las semanas sobre un escándalo, sobre alguien que se fue, sobre la cuñada que contrataron,
escribieran sobre cuál es el modelo que queremos de medios de comunicación en Colombia, por qué la reforma agraria no está funcionando en tal lugar o en tal otro, por qué el tema de la salud lo podríamos abordar desde aquí, no desde esta garrotera, por qué la reforma laboral en lo que está diciendo no es extraordinario, son unas cosas bastante, incluso conservadoras. Porque la paz total fue un fracaso para mucha gente. Bueno, chévere, discutámoslo. Mire, el problema estructural fue así. Usted abrió demasiados frentes al tiempo sin tener una preparación. Todo lo que se quiera. Pero yo no veo, ni veo a los líderes de las negociaciones de paz, ni del ecosistema de la paz planteándole esos debates en los medios al gobierno. O sea, lo que se ve hoy es una garrotera realmente, a mi modo de ver, muy primaria y que a mí lo que me llena es de angustia, porque si eso es lo que están leyendo los muchachos que fuimos de 20 años o 18 años, que están en la universidad, que están estudiando periodismo o literatura, pues no tienen ni siquiera acceso a lo que nosotros tuvimos. Es que por lo menos nosotros leíamos semana y en semana salía la masacre en Nación de Macayepo o la masacre de La Rochela o la masacre. Pero hoy usted no encuentra ni análisis, lo que encuentra es una pelea. Sí, pero peor todavía, no están consumiendo información política. Ahora, Decía el otro día, ojo porque eso en el lado de los medios empresariales. Yo sí creo que en el otro lado hay muchas voces interesantes en los medios que llamaríamos alternativos y no todos están haciendo propaganda. Pienso en Cuestión Pública, pienso en no, claro, no, Vorágine, yo me pienso refiero en... al ecosistema que ha, digamos, financiado, sobre todo a través de la RTBC, Revista Raya, porque Sí, pero nosotros son estamos 5 viviendo, personas, 10 sí, personas, 10 pelados con contratos de 5 millones de pesos. Eso es lo grave, de verdad, eso es lo grave. Eso no puede ser lo grave porque nosotros sabemos cuánto ha entrado a medios de comunicación desde lo público en Colombia. Lo sabemos. Yo tengo el conocimiento de eso. Yo sé cuánto costaba un especial en una época en la revista en la que yo trabajaba. Lo conozco y sé cómo se pagaba y quién lo pagaba. Entonces... Ya, sí, entiendo, fueron momentos, este país ha estado muy revuelto, muy adolorido, pero ya no juguemos más el juego de que no pasó aquí nada y de que todo estaba muy bien y de que todo más o menos podía funcionar. No, el país no andaba bien, el país lo intentó cuando llegó Juan Manuel Santos y dio, valerosamente lo tengo que reconocer, un giro a la política y dijo, es por la paz y se atrevió y creo que todos nos montamos a ese tren de una manera aguerrida. sí. Pero el país no soportó y no se comprometió y entonces pues triunfó este otro señor y hizo trizas la paz y nos dejó otra vez en una laguna difícil que yo creo que es la que se ha afrontado en este tiempo. Yo estoy de acuerdo en que una discusión sobre medios de comunicación, si fuera completa, más allá de las críticas que se le pueden hacer a este gobierno, tendría que pasar precisamente por ese, ese elefante que siempre estuvo ahí, o más bien ese mugrecito que se puso bajo el tapete de cómo el Estado en todos los niveles, ¿no? Gobernaciones, alcaldías, entidades descentralizadas, han financiado el periodismo privado simplemente como una forma de canjear favores, ¿no? Pues porque esos O de pegarse especiales. contra alguien, de filtrar, mire, Carlos lo cogí en esto y tenga, y lo filtran y lo dañan, y eso ha existido siempre, eso no son las redes amplificaron cosas, pero esas conductas, las filtraciones de los consejos de ministros, en el palacio se oían historias, de aquí salía tal ministro y se iba a la oficina de tal director. Todas las noches que salía de consejos de ministros a tomarse unos whiskies. Entonces no digamos mentiras, es lo que yo quiero. Sinceremos este momento. No le digamos al país que antes había unas formas muy elegantes, muy tranquilas, muy republicanas, muy modosas, muy chéveres, en donde todo estaba bien y funcionaba relativamente bien. Eso no es verdad. Hicimos unos pactos realmente muy complejos en esta sociedad. Creo que todos tenemos algo que ver ahí. Todos hemos tenido formas y conductas y moralidades que han rayado, incluso en la micropolítica, en lo delictuoso. Todos hemos sobornado a alguien. O sea, eso es parte de nuestra vida. Pero yo creo que es hora de decirnos de otra manera, mirándonos a los ojos, oiga, ya basta, porque es que eso lo único que ha producido es este complejo país que yo creo que tiene mucha esperanza, no solo por lo que hemos vivido estos 2 años y medio, sino porque por fin uno ve otra gente, otras voces, otras sensibilidades, gente del Pacífico en las instituciones, indígenas, gente campesina. Por lo menos, eso es un gobierno popular. Sí, no son tecnócratas que hablen inglés y hayan estudiado en Harvard o en MIT, no son, no lo son.
¿No les podemos dar una oportunidad? ¿Realmente no la tienen? ¿No se la merecen? El país político le tiene que decir a Francia Márquez una y otra vez que ella no se merece estar ahí porque ella, su único lugar social es ser empleada doméstica, Pero no Juan, más. ¿sabe qué pienso yo? Pues para cerrar ya, que yo quisiera haber visto o estar viendo más de eso, porque creo que parte del tema es que por vía de oposición, de medios, pero también por el mismo micrófono que se creó el presidente, eso es lo que hemos visto más en detrimento de esas otras cosas. O sea, yo creo que Sí, por eso le decía, yo ese creo que hubo gobierno, desconfianza. Si hubiera un poco más de confianza desde el principio en tener ciertos liderazgos que también sirvieran de portavoces, que también entendieran que había que contar esta historia porque mucha gente no estaba preparada para la comunicación, pues yo tuve la ventaja de que yo venía ahí, entonces pues yo, mal que bien, pues sé hacer esto, a mi manera, por supuesto, ni más faltaba. Pero obviamente era gente o muchas de las personas que llegaron que no había tenido ese tipo de relación con la vida y pues se falló en comunicar, en aprender cómo hacerlo, en que no solo se trata de amplificar la información con colores, porque pues eso está bien, pero también se necesita otro tipo de información, de análisis, de tranquilidad. Yo creo que sí, yo creo que ha habido errores en ese sentido, yo creo que hay aprendizajes y tenemos que aprender, pero yo creo sobre todo, Carlos, que este momento es mucho más positivo que negativo. Y a mí me da mucho dolor cuando creen que esto lo dice uno por defender a una persona y no una idea de país. Y se lo pongo simplemente y se lo resumo así. Es mucho más positivo que negativo porque el país por primera vez está sintiendo que se tiene que mirar a los ojos, que tiene que interactuar, que aquí hay gente de todas las maneras, sensibilidades, diversidades y que muchas veces nos cuesta mucho y nos da mucho miedo renunciar a nuestros prejuicios. Eso yo creo que es el gran aprendizaje. Que el país está vibrando, creo que lo tenemos que aprovechar. Insisto, no desde una candidatura política, porque yo lo voy a hacer todo, sino decirle y comunicarle a la gente, esto está pasando, la responsabilidad de esto realmente es de todos nosotros. yo al final en este momento de cierto nivel de desasosiego y de decepción con el presidente, sobre todo respeto lo que representa, que es lo que usted dice. O sea, creo que y para lo que venga, que ojalá sea positivo, era importante que esto sucediera, porque mejor dicho, en eso estamos de acuerdo. Pues Juan David, dejemos acá el primer encuentro, creo que nos dará para otras charlas, pero ya nos pasamos largo de la hora y la Y la gente va a gente, decir, oiga, y estos dos se vamos a ver sentaron si a tal. llegaron hasta acá, sí, porque yo no sé cómo, o sea, Alex Friedman creo que había hecho de 4 horas, ahí sí no llega ni un espectador hasta este punto. Quiero cerrar con una cosa que siempre le pido a los invitados, Juan David, y es una recomendación que yo creo que en términos de libro usted nos podría dar varias. Usted está mencionando El barrio del silencio, que fue su libro de 2010 sobre la tragedia de Armero, Cadáver insepulto de Alape. No sé si nos quiera, tal vez para este momento, en términos de un libro histórico que le parezca chévere, o de pronto una película o alguna cosa o alguna expresión cultural que está vigente en este país en este momento que la gente podría ir a ver, como decía usted, los grados rupestres en los llanos, en fin, lo que nos quiera compartir. Bueno, no, pues gracias por la invitación y lo siento mucho si alguien llegó hasta aquí, Llegan a uno, siempre llegan. por si fuimos demasiado extensos en nuestras conversaciones, pero creo que eso hay que celebrarlo, que haya conversaciones No, y para largas eso y es no este importa, formato, a mí eso está muy sí, sí, bien. sí, 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 sí. No, yo lo que les recomiendo es que aviven su curiosidad sobre este país, que cada vez que piensen a dónde vamos, miren a su alrededor, miren en Bogotá, los alrededores, la región del Tequendama, ustedes no imaginan lo que hay en las haciendas como Misiones, el gran eje cafetero que hubo en el Tequendama, hay que conocerlo, Biotá. No solo existe Anapoima, existen muchos otros lugares en sus alrededores, como el colegio, como Choachí, que es bellísimo, como Cachipay, perdón, que es bellísimo, y tiene la capilla, que es un lugar hermoso. Este país a donde uno vaya, ustedes van a Girardot y si salen del Peñón o de los lugares de vacaciones o con Del subsidio, Peñón. El Peñón mm, que es un plan terrible, Dios mío. pueden ir a el centro de Girardot y pueden conocer la plaza de mercado que hizo Leopoldo Rotter, que es una plaza maravillosa, es una plaza de mercado de arquitectura moderna, bellísima,
que está muy deteriorada, pero si ustedes se paran en esa plaza y miran hacia el puente e imaginan que por ahí pasaba el tren y llegaban los vapores y había un comercio y había un país que entendía qué eran esas máquinas, qué era lo que se estaba produciendo en los alimentos que venían de otros lugares, cómo eran esos intercambios culturales, ustedes van a volver a recuperar la esperanza, porque eso está ahí. Y si lo activamos, si nosotros tenemos la voluntad de activarlo, de atrevernos a ir a quebradas populares, que en el Tequendama, a viajar y a conocer el Pacífico colombiano, que es maravilloso, a ir, por supuesto, a la selva colombiana. Mire, ustedes van al Guainía y cuando ustedes llegan a los Tepuyes, yo lo que creo que ustedes sienten es una cosa sublime, es una emoción bella, tremenda, ver ese río, ver los ríos de este país. Entonces, esto no es chauvinismo, ni carreta, ni nacionalismo, es que volvamos a recuperar esa fuerza y ese cariño por este lugar maravilloso, no para estar de acuerdo, insisto, sino para que podamos vivir en la diferencia y podamos disfrutar y hacer más justo este país. Bueno, Juan David, gracias. De verdad por el rato me parece que me deja varias ideas provocadoras a mí y, y para seguir masticando y de pronto volver a hablar más adelante. Gracias, Carlos, y gracias a ustedes por la escucha. Nos vemos pronto, gente. Suscríbanse, compartan, comenten. Chao.